Es curioso porque España no ha sido ajena a todo este proceso. Hace 20 años, en un artículo que pasó sin pena ni gloria, como todos los que publicamos en las revistas especializadas, porque no dejan de ser un gueto para la gente que ya tenemos una cierta convicción o que albergamos una cierta esperanza, puse en evidencia que la Agencia Central de Inteligencia y que la Fuerza Aérea estadounidense tenían un despacho en la base de Torrejón de Ardoz, aquí en Madrid, donde un capitán del Ejército del Aire norteamericano, que se llamaba Fox, igual que Fox Mulder, Capitán Fox le llamábamos porque el nombre aparecía tachado en los informes, recopilaba información de los ovnis, de los informes ovnis que aparecían en prensa y algunas encuestas incluso personales, y las llevaba, las almacenaba en Torrejón de Ardoz para que cuando había material suficiente los mandaba al cuartel general del Pentágono. Es una noticia importante porque implica una injerencia departamental, cuanto menos, dentro de las atribuciones que tiene el gobierno español dentro de su materia de seguridad y del espacio, ¿no? Es más, yo tuve evidencias, porque tuve entrevistas con altos dirigentes de la Policía Nacional, de que algunos ufólogos de este país, entre los que estaba yo mismo, habíamos sido objeto de cierto seguimiento por nuestras conferencias y por nuestra labor pública a nivel de información para pasarlo a ese Comando Central de Inteligencia. Es decir, que había un estrecho contacto entre los norteamericanos y los españoles. Y lo evidencia, por ejemplo, este caso, que es curioso, a pesar de que es un caso ya antiguo, 1966, no fue desclasificado con las 2.000 páginas de información de la biblioteca del Cuartel General del Aire, sino que hemos tenido que esperar prácticamente 20 años más para que se digitalizara toda esa información y aparecieran, curiosamente, expedientes nuevos, de los que teníamos noticias, pero que, sin embargo, no teníamos la constatación oficial del Ejército. Y este es, pues, ven aquí el sello de la Fuerza Aérea, del Ejército del Aire, con la descripción de un objeto que hace toda una serie de evoluciones muy cerca del Ferrol. De hecho, aquella noche pasó algo muy curioso, porque este objeto se estrelló y un pesquero lo recogió. Aquí está la foto de lo que recogió el pesquero. No me jodan, ustedes son un gallego que está en el campo, está viendo acá el objeto no identificado y de repente, joder, se cae al mar. Pues aquello era un platillo de los marcianos. Pero sospechoso, porque cuando los pescadores lo sacan a flote, ven que pone NASA. Era un platillo de la NASA. Ergo, ¿qué hace un jodido platillo de la NASA sobrevolando el Ferrol? ¿Qué hace un jodido platillo de la NASA sobrevolando un polvorín del Ejército del Aire? ¿Qué hace un jodido platillo de la NASA cuando es una forma que al menos desde los años 50, con aquel proyecto APRO, ¿se acuerdan?, había sido descartada como forma aerodinámica? Significa que habían proseguido con sus investigaciones y más allá de eso habían ido a otras naciones, a otros estados, a probar con ellos. Y se estrelló jodidamente en el Ferrol del Caudillo. Aquí está el informe completo desclasificado en el que efectivamente se confirma esa historia. Y yo pregunto, si en 1966, que ha llovido desde entonces, y más si lo ha hecho como en estos 2 días atrás, es para cagarse el lorito, ya tenían tecnología en esa línea, puede que muchos de esos objetos, efectivamente, como decía el coronel Haynes al principio, pudieran ser los norteamericanos. Pero hay ocasiones en las que estos objetos han puesto en peligro la vida de personas. Miren, este es otro caso que les presento en exclusiva. Este es el coronel, hoy ya general retirado, Carlos Marqués Pereira. Tuvo un encuentro muy curioso. Él estaba llevando a cabo una misión de reconocimiento en Angola. Saben ustedes que Angola era una de esas colonias portuguesas. Estaba en un avión, lo van a ver ahora,
es un Locknet V2 de la Fuerza Aérea. Díganle que no estoy, que estoy en una conferencia. No puedo atender ahora. Que estaba en un Locknet V2 de la Fuerza Aérea Portuguesa en una misión de reconocimiento que tenía que validar ciertas trayectorias radar y demás. Estaban a las órdenes de una fragata de la Marina que estaba en superficie, estaba en el mar, y ellos estaban bordeando la costa angoleña, cuando a la altura de Ambriz, una población, detectan dos luces, una de color blanco y otra que cambiaba de rojo a un azul tan fulgurante que era como la de una luz de un soplete, que estaban haciendo evoluciones muy extrañas. Y me decía, nos callamos todos, iban 9 personas dentro de ese avión, nos callamos todos viendo aquellas evoluciones diciendo, joder, ¿esto qué es? Y él rompió el silencio de su misión. Era una misión donde tenían que estar en silencio hasta que la fragata les dijera acción inminente, y a partir de ahí tenían que acceder el radar y las comunicaciones y triangular y localizar a la fragata. Rompen el silencio para decir, control de Luanda, están detectando en su radar primario algunos objetos a la altura de Ambriz, y pongo énfasis en lo de primario porque los radares actuales solamente detectan las señales amigas. Hay una cosa en los aviones que se llama transpondedor, que manda una señal con el numerito de vuelo que le dice al controlador dónde se encuentra, a qué altura se encuentra y en qué radial se encuentra. La Rosa de los Vientos, un programa en el que estoy, pues cada uno de los ángulos es uno de los radiales, y le dice, pues estoy en el radial 240, pues ya sabes que estás al oeste. Y así ellos triangulan y saben la posición. Bueno, ellos están observando aquello, y al comunicar por radio a Luanda, aquellas luces, una de ellas se detiene y viene directamente hacia el morro de su avión. Dice que llegó a iluminar el interior de la cabina, que aquello fue como un flash que iluminó todo. De repente aquello se puso frente a ellos, se detuvo en seco a 100 metros del avión. Imagínense, el avión va corriendo, el objeto frena en seco y sigue la trayectoria del avión. Y Márquez Pereira dice, doy un giro de 360 grados y aquel objeto, como si fuera parte de la estructura de su avión, sigue el mismo giro, sigue las mismas evoluciones, como si anticipara el pensamiento de ese militar que estaba cagadito de miedo. Dice que aquella fue una de las experiencias más desgarradoras y aterradoras que ha podido vivir jamás, y que no ha podido explicar absolutamente nadie. Y que obviamente esa evolución suponía un riesgo para la seguridad de los 9 pasajeros que llevaban en cabina, pero después de la gente que pudiera existir fuera. Porque hay una larga lista de incidentes de no identificados que han puesto en riesgo la seguridad nacional. No sé cómo voy de tiempo. Bien, vale, pues os voy a contar un último caso que me está ocupando en la actualidad, que algunos de ustedes, si me siguen a través de las redes sociales, pues habrán visto en mi canal de YouTube. Quería proyectároslo, pero por desgracia la wifi del Ayuntamiento de Alcobendas está secuestrada por los extraterrestres y no podemos utilizarla. Esto es Isla Decepción. Isla Decepción es, como pueden ver, una isla con forma de volcán, de hecho es un volcán, en la que la Armada Española, a través del buque oceanográfico Hespérides, lleva ya 16 o 17 misiones para estudiar este lugar. Lo curioso es que hace un tiempo atrás contactó conmigo, a través de las redes sociales, un marino que iba a bordo del Hespérides en la misión, en la 11, como el Apolo 11, que tuvo lugar en 2001. Según lo que él me contaba, salieron de Cartagena con rumbo a la Antártida y tenían previsto llegar en las Navidades de 2001 a Isla Decepción. Fondearon
el barco en el interior, y la noche anterior a los trabajos él se encontraba en el puente con otras 2 personas más, 3 en total, cuando de repente vieron en el firmamento una luz verde, una bola verde, también refulgente, me decía, como el brillo de un soldador, pues así, que caía del cielo y se perdía detrás de uno de los cerros que había allí. Bueno, no le dieron mayor importancia, ¿qué puede ser? ¿Qué no puede ser? ¿Un meteorito, un bólido? ¿Qué va a ser? No piensas, no, un platillo volante, no. Y al día siguiente él le encargan acompañar a uno de los científicos, un ingeniero de Cádiz, del Instituto Oceanográfico de Cádiz, para realizar un trabajo de batimetría. Es un pepino, como una sonda, que va siendo arrastrada por una lancha Zodiac a muy pequeña velocidad, muy corta velocidad, y van trazando, es como manda una onda de radio, van trazando el perfil de la costa, ¿vale? Y la profundidad de la costa. Estaban allí pues haciendo una radiografía de las costas de Decepción. Cuando al llegar a una de las calas, que se llama Cala Péndulo, bueno, no lo he dicho, es verdad. Bueno, espérate. Llegan a Cala Péndulo y lo que ven allí les deja anonadados. Porque lo que ven allí es un platillo volante estrellado. ¿Sí? Detrás de un talud se veía parte de ese artefacto como de unos 60 metros de diámetro, porque el Hespérides tiene 80 metros de diámetro y él tenía muy claro el volumen del Hespérides y lo que ocupaba aquel platillo. Lo ve allí estrellado y claro, no pueden dar crédito a lo que están viendo. La historia de... La historia de la Antártida y los ovnis es, muy antigua. En 1965, por ejemplo, otra fragata de la Marina Argentina anunció que había visto uno de esos objetos también caer en esa misma isla de Decepción. Y muy recientemente, a través de las redes sociales, habréis visto, o se ha hecho viral, una imagen de Isla de Decepción desde Google Earth, en la que al lado se ve una mancha negra, y si tú haces el zoom en esa mancha negra, vais a ver allí un bicho muy raro, muy enorme, porque si aquello es un bicho biológico que está como emergiendo del mar, debe tener un tamaño de más de un estadio de grande, y dices, ¿esto qué demonios es? No se puede explicar, y lo he visto en algunos programas y demás, no hay una explicación satisfactoria como aquella. Este hombre no tiene conocimiento previo de aquellos avistamientos, no tiene conocimiento previo de nada. Cuando ve aquello, él es militar, le dice al ingeniero, espérate, yo llamo al jefe, y llama al capitán del buque para notificar aquello. El capitán les dice que vayan hacia el barco y vuelven con una patrullera con otros soldados. Ellos iban enfundados en sus monos de supervivencia, estos gruesos para no pasar frío, y lo que me cuenta este hombre es que se mete en el interior. Sube como unos 3 metros, dice que hay un pasillo estrecho, oscuro, y entonces él recuerda que, como todos los soldados, llevan su cámara para hacer las fotos a la familia de que han estado en la Antártida, las bromas que se hacen, y que algunas de esas cámaras pueden grabar. Y él llevaba una cámara VHS, estamos hablando del año 2001. Una cámara VHS, la que enciende la antorcha para iluminarse, y a partir de ahí le da el rec y graba su recorrido por el interior. Dice que entra por un pasillo, luego gira a mano izquierda y luego hay un segundo recodo en el que ve una luz, pero que no sale al pasillo, sino que ilumina una estancia en la que ve a 3 seres que están ahí como esparramados, que le mira uno, los otros 2 están ahí como muertos, pero hay uno que le mira y él, al ver aquello, sale de allí aterrado y le dice, evidentemente guarda la cámara, y le dice a su responsable militar lo que ha visto. Dice, tú no has visto nada, cogemos, nos vamos. El buque tenía previsto estar fondeado hasta el día 2, levantaron anclas aquel mismo día y se fueron de regreso a España. Dice que a la salida se cruzan con un buque que presumiblemente era de bandera estadounidense, de grandes dimensiones, sugiriendo
No me lo dice textualmente, pero sugiere la idea de que va a recuperarlo. Claro, cuando yo escucho este relato, yo alucino, porque digo, joder, macho, ¿y tienes la filmación? Porque es lo primero que pienso. Sí, tengo la filmación. Este hombre vive en Valladolid, bueno, un pueblecito de Valladolid. Y yo, que soy un cachondo, aprovecho el regreso de mi viaje de bodas para investigar ovnis. Y me voy a ver al marciano de turno. La verdad es que me encuentro a un hombre equilibrado, no estaba desequilibrado por ninguna parte. Ya había tenido varias conversaciones telefónicas con él y me dice incluso, porque una de las cuestiones que le planteo, digo, vamos a ver, esto te ocurrió en 2001. Él, cuando llega a Cartagena, pasa un reconocimiento médico, le insiste su comandante que no ha visto nada, que no puede hablar de aquello, pasa un reconocimiento médico, le dicen que está muy estresado, dice, no, yo estoy para el servicio, no, tú estás muy estresado, le dan de baja del servicio, pasado un tiempo le dan una baja, o sea, 18 meses, le dan la baja definitiva y le retiran del ejército. Es decir, estuvo 18 meses de baja por estrés. Y yo le pregunto, bueno, ¿y las otras personas que estaban contigo están en la misma situación? Les dieron la baja y les expulsaron del ejército. Solamente el único que no está expulsado del ejército y que hoy día ocupa un cargo político, por el cual no he podido todavía hablar con él, es el capitán del Hespérides. Curiosamente, cuando investigo el caso, me doy con una curiosa circunstancia. Y es que las bitácoras de ese buque que se conservan en Cartagena están todas menos la de 2001. Es curioso, cuanto menos es curioso. Y es verdad, la misión que estaban llevando a cabo, los registros, por ejemplo, he tenido la suerte de contactar con un científico, Jesús Martínez Frías, que estuvo a bordo de ese barco en esa misión y ha certificado las labores que estaban haciendo y encajan milimétricamente con el testimonio del tipo. Él, por supuesto, ni ha visto ni nada de nada porque estaba en el barco. Y curiosamente, cuando él comunica conmigo vía telefónica, mejor dicho, comunico yo vía telefónica con él, a través del teléfono de un amigo, porque él se sentía muy emparanoiado de que le estaban espiando todas sus comunicaciones, exactamente 2 días después se produce un hurto en su casa. Levantan todo, pero no se llevan nada y no encuentran la cinta. Es más, la cinta ya no es cinta, la cinta es un archivo hoy, ¿vale? Pero del mismo modo que os digo eso, cuando yo voy a este pueblecito y me encuentro con este hombre, me dice con quién ha contactado antes que conmigo, los nombres que me da me dan mucha confianza, pero a la vez me pregunto que por qué no lo habían hecho público antes, supongo que por la misma razón que yo, que al final no vimos las imágenes. Todo encaja, menos que no nos ha querido proporcionar las imágenes del interior de ese objeto. No sé si será real, si no es real. Por eso les decía que al final iba a encontrar un punto de especulación, porque hay otro elemento que no quiero que pase inadvertido. Playa Péndulo, ostras, ahora echaré de menos, Fede, tu puntero. ¿Me lo prestas? Pero sin que te caigas por las escaleras, ¿eh? O sea, puedes bajar, como te diría, como si estuvieras flotando entre nubes, como si fueras un ángel en un descenso. Que le vamos a dar un aplauso a Fede. Muchas gracias. Esto es darle al botoncito, ¿no? Muy fácil, vamos. Ostras, bueno, no me puedo poner de pie. No, no te preocupes. Ah, bueno, sí, claro. ¿Me escucháis? Hola, hola. Hola, hola. Así. Bueno, pues fíjense, él entra con la lancha por aquí, va haciendo todo el perfil y esto es Cueva Péndulo, ¿de acuerdo? Aquí hay, supongo, unos depósitos de combustible metálicos
que yo, en mi modo racional, pude pensar, bueno, a lo mejor la nieve los pudo enterrar y a lo mejor donde se metió este hombre fue en el interior de uno de esos contenedores, ¿no? Me decía, no tengo duda que aquello no era humano, que lo que había allí dentro era un marciano, era un ser de otro mundo. No estamos hablando de que yo me confunda con un metal porque estaba oscuro y necesitaba el dinero. No, es que no había nada. Pero en línea recta, aquí, se encuentra la base militar española, que paradójicamente, a partir de ese año, se establece fija. No he podido averiguar si antes del 2001 había dotación permanente o se nutría precisamente de la gente del Hespérides. Es algo que me queda todavía por confirmar. Pero si hubiera una dotación física permanente, lo lógico es que ellos, estando visualmente enfrente, hubieran visto algo. No he podido, la pretensión de haberlo subido esto a YouTube no era otra que la de buscar otras opiniones, otros testigos que pudieran iluminar y contrastar o confirmar el argumento de este militar, que desde luego vive acojonado por las posibles represalias dentro de la investigación. Y es que, me regreso a mi sitio, y ya voy a ir terminando, es que a veces el fenómeno OVNI tiene una cara poco conocida, que es la de las posibles repercusiones. Tú puedes estar hablando de casas encantadas, puedes estar hablando, qué sé yo, de la vida después de la muerte, y parece que le puede interesar o puede entrar en colisión con el establecimiento científico, pero no pasa nada. Pero cuando tú profundizas en el nivel gubernamental de los ovnis, las posibles implicaciones militares y de inteligencia, aparecen todas las trabas del mundo. Y se lo digo en lo personal. He estado en hora punta durante mucho tiempo y los únicos temas que me decían, pero esto debidamente contrastado, era el tema de los ovnis. Y luego uno dice, ¿por qué no hay más noticias de ovnis en los medios generalistas? Pues muchas veces porque hay una mano negra que no quiere que se profundice en determinados niveles de la investigación. Está muy bien que salga el pirao hablando que le han abducido, le han sodomizado los extraterrestres, o el otro que dice que los extraterrestres son angélicos y vienen a ayudarnos, pero que salga un militar o que tú le puedas ofrecer información contrastada del nivel militar de todo esto, parece que tocar algún elemento sensible, y siempre tiene que haber un elemento de distorsión que te pongan al lado para que se pueda llevar la comunicación hacia otros lados. Como siempre, les toca discernir ustedes lo que es real y lo que no lo es. ¿Qué cosas de las que les he contado van a poder interiorizar y absorber desde la perspectiva de albergar la esperanza en un contacto? O si esa esperanza en el contacto no vale la pena ni asumirla, porque a lo mejor nos encontramos con seres humanos que viven en otro lugar y que vienen aquí como nosotros lo haríamos cuando vamos allí, es decir, a conquistar. No lo sé, no me imagino cómo será ese futuro. Lo que sí sé es que estamos en un tiempo trascendente, que en mi opinión todas estas cosas que les he mostrado sirven para hacer una especie de lluvia fina, de concienciación, de preparación psicológica para algo que tiene que venir, que no sabemos si va a ser bueno o malo, pero que estoy seguro va a cambiar las bases de nuestra convivencia y de nuestra sociedad. Y ojalá que, si es así, sea para bien, porque de lo contrario vamos a volver a otra guerra fría de la información donde el miedo se apodere de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, veo que se han dormido pocos, lo cual significa que he conseguido cierto nivel de atención. Y me dice Gloria que tenemos tiempo para dudas, preguntas, cuestiones que quieran formular. Sí, espera, hay un chico... ¿Tenemos micro? Sí, allí hay un chico.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Como siempre, un placer disfrutar de sus conferencias. Gracias. Ya lleva varios años viniendo por aquí y yo pudiendo acercarme también. Y principalmente me gustaría debatir sobre tres cuestiones. La primera cuestión es que hay psicólogos que han hecho estudios sobre el fenómeno OVNI y que achacan que el fenómeno OVNI tiene sobre todo un auge mayor cuando hay alrededor películas sobre este tipo de fenómenos, y estos psicólogos pues achacan un poco al histerismo del estudio de los ovnis, precisamente provocado por ese tipo de films en la población, porque como más o menos coincide la fecha del auge de las películas sobre ovnis en Hollywood en los años 40 y en todo, que es cuando empieza precisamente a tener más notoriedad este estudio, este campo, pues muchos de estos psiquiatras y científicos pues han hecho ahí hincapié en esa relación. Antes de que me formules la segunda pregunta, me gustaría responder a esta porque es muy interesante, es un melón muy interesante y que entronca directamente con el argumento de la conferencia, porque es qué creíamos y qué creemos en la actualidad. Y es verdad que en 1985 aparece una corriente, en Francia fundamentalmente, de 5 exponentes, psicólogos, psiquiatras, algún antropólogo, que estudia el papel del cine, los medios de comunicación, especialmente de la prensa escrita, y el fenómeno OVNI. En España tenemos, a pesar de que es hispano-británico, un elemento que no sé si ha venido aquí a Alcobendas. Espérate, se me acaba de ir el nombre, por Dios. El profe de inglés de mi mujer, además, que hizo un libro con ballet. No. Oh, por Dios, se me ha ido. Bueno, tenemos un Chris Obeck, gracias. Chris Obeck, creo que estuvo aquí, ¿verdad? Chris Obeck ha hecho un trabajo interesantísimo de la influencia de la prensa en Estados Unidos y en España, y los medios de comunicación en la creencia de los ovnis, como lo hizo en su día también Ignacio Cabria en una desaparecida publicación que era Cuadernos de Ufología, que es la sociología del fenómeno ovni. Muy interesante. Pero hay un elemento, es verdad, o sea, es innegable que cuando hay una mayor proporción de noticias, dejas de mirarte la barriga y pones la mirada al cielo. Por lo tanto, tienes mayor probabilidad de ver cosas. Y cuando tú ves cosas, pueden ser que sean platillos volantes, puede ser que sea un asteroide, que como no sabes identificar, dices que ha sido un ovni, o cuando ves cualquier fenómeno anómalo, no anómalo, sino que tú no sabes identificar, lo relaciones por una cuestión cultural, porque acabas de ver una peli, porque acabas de leer un artículo de ovnis, bla, 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 y eso ha tenido su relevancia e importancia en el desarrollo de la creencia. De modo que es verdad que cuanto menos noticias ha habido en los medios de comunicación, hay menos casos. Sí, pequeño inciso, pero es que esta psicóloga, me he leído el estudio, lo que indicaba es que la descripción de la gente abducida... es que esa es otra cuestión. El tema de las abducciones... Es exactamente igual que las películas. Sí, pero el tema de las abducciones es otra movida. Es otra movida, y están los estudios de McNally, Susan Blackmore y otras eminencias en una línea y en otra, porque John Mack se posiciona en la contraria, que atribuyen a las personalidades con propensión a la fantasía y a que encajas ese determinado mensaje y tú incubas todo esto y le das una determinada respuesta por tu personalidad. Es decir, hay un perfil que te empuja a declarar que eres protagonista de esas historias, pero no creen en que esas historias sean reales. Sin embargo, hay hechos objetivos. Yo por eso hablo de ovnis y no hablo de abducciones ni de contactos, sino que me limito a lo estrictamente comprobable. Porque cuando un ejército investiga, no investiga si los extraterrestres te pusieron una sonda anal, investigan si hubo una violación del espacio aéreo, y eso es lo que me interesa. Muchos de esos avistamientos coinciden con entradas en los grandes ojos y los grandes oídos del Comando de Defensa Estratégica, el NORAD,
que registra todas las entradas de chatarra espacial, de cohetes en reentrada, etcétera, muchos coinciden con alertas y luego avistamientos. Dicen, bueno, pues ha podido ser chatarra espacial de la tercera etapa del Cosmos 2238, que es uno de los que ahora mismo recuerdo. Vale, perfecto, pero es un dato objetivable. Y cuando tú tienes un caza que sale en misión de interceptación ante la presencia de uno de esos extraños artefactos, que lo está viendo gente en la Tierra, que evidentemente puede ver las películas y tener la influencia que tú quieras, pero hay una filmación, como la que nos plantea David, el piloto del F-18, que está siendo captada y que está registrando el fenómeno anómalo. Demonios, es el fenómeno anómalo. Los psicólogos decían a las luces de Hesdalen que aquello era histeria, era fruto de la histeria. Recuerden, es un pueblecito de Noruega en la que muchas noches se veían unas extrañas luces que dibujaban perfiles como de aurora boreal, pero que se veían objetos circulando en ellas. Habían filmaciones, habían fotografías. No, esto es histerismo colectivo, esto no, porque no había otra evidencia. Ello despertó el interés de diversos proyectos científicos, hasta que en 2015, 2012 se constató que obedecía a un fenómeno eléctrico de la alta atmósfera. Estaba escondiendo un fenómeno eléctrico no desconocido. La gente no estaba alucinando, la gente no tenía histeria, estaba poniéndole palabras a cosas que no podía explicar. Yo siempre he seguido una ley que me enseñó mi abuelo ufológico Antonio Rivera, cuando me decía, los tripulantes de un Boeing 747 que volaba a Los Ángeles, todos ellos dijeron haber visto un elefante de color rosa volar. Te decías, estaban chutados, ¿no? No, había un anuncio de Goodyear que era un globo con forma de elefante, que las nubes daba la impresión. No, nadie mentía, estaban viendo aquello. Otra cosa es que tú logres explicarlo. Y la tesis de Monnery, de los de la Nouvelle Vague francesa, que eran fundamentalmente quienes aportaron esa tesis psicosocial, se cae precisamente por la evidencia empírica. Cuando hay filmaciones, cuando hay testigos variopintos, no puedes pensar que todos han sido influenciados por un determinado film. Es como justificar la muerte de aquellos dos suicidas en Tarrasa en 1976 porque habían visto un film la noche anterior que presagiaba la invasión de la Tierra. Y entonces ellos decidieron poner fin a sus vidas. No, vamos a ver, trascendamos más allá de eso, porque las raíces sociológicas del fenómeno ovni son tan variopintas que no se amoldan a ninguna historia. Y he hecho la salvedad de las abducciones porque es verdad que allí, y esto se ha demostrado a nivel empírico, concurren otra serie de factores que van desde la misma encuesta de los investigadores, que es guiada y que por lo tanto puede inducir al testigo a relatar en base a ese cuestionario una historia que en otro modo no podría crear. Y te pongo un ejemplo que creo que viene como anillo al dedo. Hace muy poco, 2-3 días, estuve leyendo un informe de una psicóloga estadounidense a propósito de la memoria, de cómo actúa nuestra memoria y de un reto. Ella es psicólogo o psiquiatra legal de un estado de Estados Unidos. Y estaban abrumados por la cantidad de violaciones que se recordaban espontáneamente de familiares. O sea, me ha violado mi tío cuando yo tenía 8 años y esto lo he recordado porque fui a un psicólogo que me hizo una hipnosis y entonces he cuadrado que tal día, tal hora, se abrió un proceso legal contra esa persona bajo violación, o sea, el cargo de violación, que suponía entrada en prisión provisional inmediata y después de aclarar el asunto se determinaba si podía salir o no podía salir y hasta a la espera de juicio, y puso en evidencia la fragilidad de la memoria y de cómo la memoria recrea los acontecimientos. Es muy curioso, cuando ustedes profundizan en el asunto de la memoria verán que las compañías de seguros, cuando tú presentas el testigo de un accidente, la primera pregunta que suelen hacer es: ¿tú viste el accidente o escuchaste el ruido del impacto? Porque la mayoría son testigos de lo que ha pasado después del accidente. Es decir, han oído el ruido, se han girado y han compuesto
la escena en función de los preceptos previos que podían tener, que no son objetivos, sino subjetivos. Y eso pasa con las abducciones. Es decir, escucharon o detectaron, ay, pues yo me he encontrado algo en el brazo, una heridita en el brazo. Van al hipnólogo, el hipnólogo les dice, pues esto podría ser una abducción, vamos a hacer una regresión. Ya has incorporado un nuevo término, abducción, herida en el brazo. Ay, serán los extraterrestres, lo he visto en una película, que estos te metían la sonda por el culo. Estoy muy obsesionado con el tema de la sonda por el culo. Bueno, el caso es que a partir de ahí has puesto la primera piedra para hilvanar un relato que está exclusivamente, ¿en dónde? En tu imaginación. Y que la memoria registra como cierto a partir de determinada evidencia o de cierta repetición en absorber esa verdad. Coño, lo tenemos en Cataluña con la independencia. Nos lo han contado tantas veces que hay gente, españoles de toda la vida, que ahora me dicen, soy independentista, pero vamos a ver, tú oyes cómo hablas, si eres andaluz, ¿qué dices eso? España nos roba, independencia, pues es lo mismo. Le han comido el coco. No, no te han comido el coco. Es la influencia social, la necesidad de estar en una determinada tribu y de obtener un determinado reconocimiento. Esos tres ingredientes y la fragilidad de nuestra memoria, que no ha sido programada en la evolución para almacenar mayor información o para registrar con mayor objetividad las cosas, sino para hacernos sobrevivir, hace que cuando veamos dos puntitos negros y uno debajo, seamos capaces de dibujar una cara. Cuando no es una cara, no tiene significado. Hemos compuesto nosotros una cara. Así trabaja nuestra memoria. Es recreativa, genera el entorno de lo que nosotros queremos. Y por eso sí tiene justificación y por eso siempre dejo de lado el asunto de las abducciones y los contactos, que son subjetivos con el fenómeno ovni, cuya realidad objetiva no está en cuestión ni siquiera por los más escépticos. Sí. La segunda y la tercera cuestión que quería comentar vienen... Sí. Vale. Bueno, pues luego si quieres te las respondo personalmente, ¿vale? Muy bien. Hola, Josep. Hola. Uy, qué rara me oigo. Tengo una pregunta rápida. A ver, si he entendido bien, te fuiste a hablar con este señor de Valladolid, el de la última historia, y le preguntaste por la evidencia empírica del vídeo. No le pregunté. Es decir, habíamos pactado que, como él no me quería entregar vía online, ni por correo electrónico, ni por correo, porque temía que fuera interceptado el vídeo en cuestión, yo iba a verlo. ¿Y lo viste? Y fui allí y no me lo quiso mostrar. Extraño. Claro. Cuanto menos. Entonces, la duda es, ¿existe el vídeo o no? Todo lo que me ha contado, todo lo comprobable es comprobable, salvo su aventura dentro. Vale, y yo tengo otra pregunta. Conociendo un poco tu carácter, me imagino que la siguiente cuestión es, vale, no tenemos el vídeo, ¿tú no le preguntaste qué aspecto tenían estas personas? Sí, claro, pero esto formará parte del tercer vídeo que todavía no ha subido. ¿Nos puedes decir cómo era? ¿Qué te contó? Porque es que a mí es lo que se me ha quedado. Vale, mira, te encuentras a tres tipos, me he encontrado a tres tipos, chao, me voy corriendo. ¿Cómo eran estas personas? Esther, luego te lo cuento en la intimidad. Te vas a dejar con las dudas a todos. Claro, porque es que si no destripo el tercer vídeo que estoy a punto de colgar en YouTube. Bueno, pues estaremos atentos, ¿no?, a lo que nos cuelgue en las redes. Gracias. No, espera, que te suben el micro. Date tranquila que no es una sonda anal. Hola, a ver, vamos a ver una cosa. Están hablando de las películas. Póntelo en la boca, que si no, no te escucho. Están hablando de las películas. Sí. Las películas yo creo que están reflejando algo que saben. Entonces, tú muchas veces puedes ver una película y te estás viendo reflejada o estás viendo algo que te ha ocurrido y entonces puedes decir, pero si esto es lo mismo. Porque si a uno le llaman chalao, le quitan del trabajo y de todo porque ha visto algo. Y resulta, ¿cómo va a decir nadie que ha visto que ha aparecido? Porque a lo mejor no viene volando y se materializa. Y de repente desaparece como con un plasma y desaparece.
¿A quién vas a contar si has visto una cosa así? ¿A quién se lo dices? Que no te tienes, está chalado, y resulta que ves películas que dices, es que esto no hay nadie que tenga esta imaginación. Estos saben algo y lo están reflejando en una película. Vamos a ver, igual. cualquier director de cine no tiene una idea iluminada y la crea, necesita de documentación. Y ahí entran personajes que se llaman documentalistas. Yo he hecho documentalista para algún que otro film, donde asesoras que las cosas sean creíbles o no creíbles. Y a veces se les va la mano en lo de la fantasía y otras se quedan muy cortos con respecto a la realidad. Pero quisiera aprovechar esa cuestión para coger una determinada derivada. Yo antes les enseñé a John Brennan, el director 25 años, director de la CIA. Él reconocía que la CIA había pagado a los creadores de Hollywood para que hicieran películas de extraterrestres y las hicieran, no, evidentemente basándose en elementos de la realidad. Yo les recuerdo que el film que mejor retrata el fenómeno OVNI hasta la fecha es Encuentros en la tercera fase, y estaba asesorado por Joseph Allen Hynek, que era un tío pagado por la Fuerza Aérea Norteamericana para negar el fenómeno OVNI, y que cuando investiga se da cuenta que aquello es tan real que se vuelve contra quienes le pagan la nómina y dicen, no, yo no puedo decir que esto es mentira porque es real. Y entonces él asesora el film, que es el mejor film, o sea, retrata todos los aspectos del fenómeno OVNI con una fidelidad extraordinaria, incluso con una elegancia, cuando habla de la telepatía, con las famosas 5 notas del re, mi, do, sol, para dibujar el lenguaje telepático. Es decir, hay un trabajo de asesoramiento, pero también quiero significar que hay una influencia de crear un determinado estado de opinión, en un sentido o en otro, en el de si son buenos o son malos, o si tenemos que prepararnos para un desafío o no tenemos que prepararnos en un desafío. Cuando vemos Mars Attack, se está haciendo una crítica al establishment de Estados Unidos de la época. Pero cuando estamos viendo, que les digo yo, Interestelar, hay un mensaje. En Interestelar hay un mensaje. Un mensaje que es el que está hoy en vigor y que es el mismo mensaje del de la llegada. Es decir, ha habido un cambio de paradigma en el discurso que nos intenta moldear hacia una nueva realidad que es la que nos va a tocar a vivir ya. Que puede que no se produzca y me quede como Miguel Blanco 40 años diciendo, este es el año del contacto. Amigos, puede ser. Pero tengo el pálpito, la sensación de que esta vez sí. Que en 2025 la vamos a liar. Oye, espero estar aquí para contarlo, si los hombres de negro no me han puesto una sonda anal. No. Oye, venga, una última cuestión. La última, ¿puedes contar algo de la llamarada que se espera solar? ¿Perdona? De la llamarada solar de dentro de 2 meses. Si os puedo contar algo, pues nada, sí. Que está prevista ya. La mayor llamarada, especulan, con la mayor llamarada de las registradas hasta la actualidad, desde que se viene registrando el Sol por las sondas SOHO, y está prevista, creo que es a mitad del mes de marzo. Es decir, que estamos dentro de nada con el embudo de papel de plata en la cabeza. Ya, pero es cuando hay que aprovisionarse de agua. Vamos, que no cunda el pánico, os cuento. Bueno, yo por si acaso. Las llamaradas solares tienen un efecto conocido y otro no reconocido. El conocido es que afectan a los sistemas electrónicos, sí. A las comunicaciones, por lo tanto, a las conducciones eléctricas. Es aconsejable, por lo tanto, que se diga, hagamos acopio de agua, no, deja el agua tranquila, que el agua, salvo que necesites bombearla, te llega, abres el grifo y la tienes. Ya. Cosas que dices, no puedo escuchar la radio, pero luego tiene una serie de efectos no reconocidos. Y es que el electromagnetismo nos afecta. Vamos a estar más de mal humor. Vamos a generar conflictos interpersonales durante esos días. Y luego hay un tercer efecto, que es sobre la Tierra, que hay un debate entre los científicos de si es o no es, porque es que es matemático. Se produce una llamarada solar y no pasan 24 o 48 horas que se produzca un terremoto. Las llamaradas solares y los terremotos
hay un cierto vínculo no reconocido por la ciencia. Pero miren ustedes la estadística. Estos últimos terremotos de Italia coincidieron 24-48 horas después de llamaradas solares. Y si se espera la gran llamarada solar, y estamos en las previas, no sé si se han fijado que se han producido últimamente algunos terremotos. Algunos de ellos, ayer mismo nos afectaba uno en Lorca o en Málaga o en un lugar de por aquí. Es decir, ojo por ese sentido. Es decir, no es tanto de que vayan a alimentarse o van a haber esas 48 horas que dicen de apagón. Es raro. Hay sistemas auxiliares. Yo creo que nuestros gobiernos tienen que haber hecho alguna medida, tienen que haber hecho los deberes. Pero bueno, dentro de lo que cabe, protegernos nosotros porque nos va a afectar a nivel emocional y estar alerta porque puede producirse movimientos sísmicos, ¿vale? Gracias.